Chicos, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Vale, listo, muy bien. Buenos días para los que van llegando. Por favor, anoten el nombre en el chat de la conversación para el listado de asistencia. Yo después ya, al finalizar la clase, ya compruebo acá con el listado que tengo en el computador. Si no se olviden todos de anotar el nombre en el chat de la conversación. Chicos, pues vamos de una vez, voy a explicar de una vez el tema de hoy. Pero antes de eso, quisiera comentarles sobre el reto final, la evaluación final y sobre el reto que vamos a trabajar el día de hoy, porque lastimosamente con ustedes, perdón, lastimosamente con ustedes no hemos tenido la posibilidad de tener muchas clases, nos han caído festivos, la anterior vez que podía conectarme no lo pude hacer por un problema de conexión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos un poco cortos de tiempo. Como ustedes bien saben, la próxima semana ya son las fechas de evaluaciones. Entonces voy a procurar en este espacio darles la temática correspondiente al día de hoy, que viene a ser el reto número 3, línea de evaluación de las cosas de la vida, y explicarles de forma rápida en qué consiste la evaluación final. Teniendo en cuenta que no hemos tenido muchos espacios para las clases sincrónicas, preferí dejarles este reto, evaluar este reto de aquí, no ponerles otro reto más, porque con otro curso ya he avanzado un poco más. Pero con ustedes, teniendo en cuenta pues, que tienen evaluaciones, tienen también otras materias que tienen que rendir, eh, tienen sus obligaciones pues, en cuanto a sus actividades, vamos a trabajar el reto 3 el día de hoy. Y en cuanto a la evaluación final, y también la evaluación final, procure dejárselas una evaluación muy sencilla. Lo que tienen que hacer, de todas formas, aquí yo les dejo explicado. Siempre lean lo que yo les escribo aquí, chicos. No se salten esto, que aquí está explicado lo que tienen que hacer. En otras palabras, está el resumen de lo que van a hacer en el trabajo del día en cuanto a la evaluación final. Sí, de todas formas se los voy a explicar de una vez. Entonces lo que tienen que hacer, chicos, van a elegir un tema o un reto de los que hablamos antes. Por ejemplo, el reto 1 viene siendo el pensamiento crítico, el reto 2, manejo de emociones, y el reto 3, línea de evaluación de las cosas de la vida. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a elegir un tema, cualquiera que ustedes quieran, si quieren hablar de todos, hablan de todos, pero mínimo eligen un tema, el que más les haya llamado la atención, y me van a hacer un pequeño resumen, un mini ensayo, una mini reflexión, que no ocupe tanto, puede ser de una hoja de tamaño. Sí, no se olviden también de hacer la presentación. Por ejemplo, pueden ponerme el nombre de la institución, pueden ponerme su nombre, el grado. Hay algunas personas que no me escriben eso. Entonces es a modo de sugerencia que por favor lo hagan. Van a hacer un análisis, como les decía, o una reflexión más o menos de por mucho una hoja para que les quede sencillo. Igual tampoco pues vayan a escribir algo corto. Recuerden que el de evaluación del 25%. Yo pienso que es un tema muy fácil el que les estoy dejando y de una temática muy interesante. Yo recuerdo que cuando les comentaba al comienzo, cuando apenas tuve la primera clase con ustedes, les comentaba que quería darles una temática, no solo para que les sirva como nota de la materia de ética, sino que también les sirva para tenerlo en cuenta para toda su vida, que les sirva para sus dificultades, para sus ayudas, porque he estado leyendo muchos trabajos del reto número 1, del pensamiento crítico, y aprendió pues muchos de ustedes, chicos. Algunos me comentan, también ahí me comentaron sus frustraciones, qué pensaban acerca de la vida, qué dificultades tenían. Entonces, a raíz de eso, decidí adelantarme en cuanto a los retos, en cuanto al tema, ¿sí? Aprendiendo a manejar la frustración, que me parece un tema muy importante. Entonces, a raíz de eso, yo propuse los retos siguientes. Entonces, es una temática para que ustedes la lean. Hoy vamos a ver también una temática interesante con respecto al último tema. Lastimosamente, no pudimos tener muchas clases sincrónicas para poder abarcar un poco más de información, pero procuré en darles lo más importante o lo que yo considere que sea pues mucho más
básico, para que tengan las bases, para que puedan no solo dar una nota en la materia de ética, sino también que les sirva también para sus problemas diarios. ¿Listo? Antes de pasar con el tema, ¿verdad? Me olvidaba aquí una cosa. Yo dejé montado la guía de nivelación y flexibilización. Ustedes ya bien saben, para los estudiantes que no les alcanza la nota de un periodo académico anterior, ¿sí? Para esos estudiantes, para que puedan promoverse, para que puedan graduarse, entonces yo la dejé aquí montada en el tablón, la guía de ética. Yo les pregunto, de acuerdo a mi listado, porque hubo un error al comienzo, yo le hice llegar un listado a su director de grupo. Voy a comprobar aquí qué listado se lo hice llegar. Listo, según mi listado, estas dos personas tienen que, son las personas que deben periodos anteriores, ¿sí? Yo tenía entendido que cualquier persona que deba algún periodo anterior debía hacer la guía de nivelación, pero parece que eso no era así. Sí, resulta que las personas que hacen la prueba de nivelación son los que no les alcanza la nota en general para poderse promover. Entonces yo les pregunto aquí a los estudiantes si están aquí conectados a Miguel Ángel o a Jerónimo. Ustedes pues deben un periodo académico, pero si ustedes miran que esa nota les alcanza con respecto a las demás notas que han sacado en los otros periodos, entonces no es necesario que hagan la guía. ¿Listo? ¿Está aquí Miguel Ángel o Jerónimo de pronto? Sí, profe. Vale, listo, te pregunto en tu caso, ¿tienes que hacer la guía de nivelación? No, necesito sacar un 1,3. Ah, vale, muy bien. Entonces, en ese caso, como les comentaba, no hay necesidad de hacer la guía. Igual yo la publico de todas formas, porque como yo pues empecé nuevo acá y tendría que revisar todo el listado, todas las notas que tenían con el profesor William, pero de todas formas ustedes ya saben. Listo, solo son dos personas, igual los felicito porque no son muchos, solo son dos. Y pues aquí miramos notas un poco bajas con respecto al 2.5, pero si ustedes ya les alcanza la nota, de todas maneras no tienen que hacer la guía. Solo tengan en cuenta esto de aquí en el caso de que sí la tengan que hacer. Listo, para el otro estudiante, pues no sé si está acá. Obviamente va a hacer la guía si lo necesita y la va a presentar. La puede presentar por aquí, puede presentarla por el correo. Yo dejé el correo aquí en el tablón, chicos. No se olviden también de revisar el tablón. Aquí está la información. De todas formas, a ver si lo dejo al finalizar para que aparezca aquí de primero. Yo antes les había subido unas guías metodológicas. No creo que está más acá arriba. Ah, listo, aquí. Aquí pueden ver mi correo, pueden ver mi WhatsApp, cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier inquietud me pueden contactar por estos medios. ¿Listo? Entonces, vamos de una con la temática del día de hoy. Y al finalizar, ya les preguntaré si tienen dudas, si tienen preguntas con respecto a lo de la evaluación, con respecto a lo de los retos. Buenos días a los que no he saludado. Por favor, anotan el nombre aquí en el chat de la conversación para el registro de asistencia. Bueno, listo. ¿Alguien me recuerda qué tema miramos la anterior clase? Pues si tienen una muy buena memoria, alguien que me dé como una pista, o mejor dicho, alguien que me quiera participar, porque pues si recuerdo cuál es el tema anterior, ya que no nos miramos como hace unas 3 semanas, pero alguien recuerda que miramos la clase anterior, porque esto va ligado a la temática de la anterior clase, ¿sí? Entonces, ¿alguien recuerda en qué consistía el tema? No quiero que me hable de todo lo que miramos, sino que me digan en qué quedamos, que se acuerdan. Bueno, listo, chicos. Bueno, retomando, voy a poner aquí los retos. Estos son listos. Recuerdan, aprendimos en primer lugar sobre el pensamiento crítico, perdón, o lo que es el sentido crítico. Después empecé explicando de lleno lo que es aprendiendo a manejar la frustración. Recuerdan que hacíamos como un paralelo de la diferencia entre sentir o pensar de forma positiva o negativa, y de acuerdo a esa forma de pensar resultaban las emociones, ¿sí?
Miramos aquí rápido que ante un hecho, dependiendo si tenemos pensamientos negativos o tenemos pensamientos positivos, vamos a tener efectos emocionales negativos o efectos emocionales positivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que ver esta temática del día de hoy con lo que hemos venido trabajando antes? En primer lugar, resulta que tenemos que tener en cuenta que todos nosotros somos o estamos ya prácticamente o somos innatos o estamos programados desde que nacemos, desde que tenemos conciencia, a evaluar todo lo que nos sucede, ¿sí? Evaluamos absolutamente todo. Por ejemplo, aquí en este caso nos da algunas ideas, unos ejemplos. Cuando nos tomamos un café, por ejemplo, nos preguntamos si está bueno, si me despierto el café, si disfruto del descanso al tomar este tipo de café, si voy a repetir esta experiencia. Incluso con la clase que les estoy dando el día de hoy, también muchos van a pensar, ¿será buena esta clase? ¿Será que mañana madrugo para la clase? ¿Será que mejor me conecto y ya no le presto atención? Al igual que yo estoy acá también evaluando, ¿será que mis estudiantes están poniendo atención? ¿Será que la temática que yo estoy brindando les va a servir para sus estudios, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Listo? Entonces nosotros evaluamos absolutamente todo. Aquí nos dice algo clave, que es cómo respirar. Y es verdad, nosotros evaluamos todo. Si vamos caminando por la calle, evaluamos absolutamente lo que nos sucede alrededor, la gente que pasa, incluso en nuestros pensamientos, vamos evaluando las situaciones que vamos a afrontar en el día en todo el día o en toda la semana. ¿Sí? Entonces, ¿con qué propósito evaluamos todo eso? Esta valoración, como lo dice aquí, nos permite diferenciar si los eventos que estamos evaluando son buenos o malos, o son beneficiosos o son perjudiciales. ¿Con qué propósito evaluamos si son buenos o malos? Con el propósito de poderlos acoger en el caso de que sean buenos o evitar en el caso de que sean malos. Pero resulta que muchas veces evaluamos mal. Listo. Y depende de esta evaluación, determina nuestra fuerza, nuestro carácter o qué tan vulnerables somos a recibir sucesos o a recibir cierto tipo de acciones externas que nos puedan provocar efectos emocionales negativos. ¿Listo? Entonces, la línea de evaluación de las cosas de la vida nos dice que para poder evaluar las situaciones o los sucesos que nos lleguen en nuestra vida cotidiana, nos dice que esta evaluación debe hacerse de una forma mucho más sensata, ¿sí? En este caso, mucha gente o todos nosotros tendemos a evaluar las cosas de la vida en este tipo de parámetros. Miramos que está el genial, está el muy bueno, el normal, el malo, muy malo, terrible. Eso por mencionar en forma genérica en qué categorías podemos asignar las cosas que nos suceden. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que muchas veces cuando evaluamos sobre todo cuando nos pasan cosas malas, tendemos a evaluarlo en los extremos, ¿sí? Lo tendemos a evaluar de terrible. Y en caso de los sucesos buenos, tendemos a evaluarlos de genial. ¿Hay algo malo en evaluarlos de genial y de terrible? En cierta forma, sí. Uno tendría que pensar que evaluar todo de una forma muy positiva o genial es bueno, pero resulta que eso es un arma de doble filo. Igual en el aspecto negativo, evaluar todo de terrible, obviamente va a ser muy malo. Sí, ya más adelante vamos a entrar en detalle por qué les estoy diciendo esto, pero como mencionamos aquí en esta guía, en el que nos indica, perdón, nos indica qué significan esos términos. Cuando evaluamos de forma terrible, vamos a decir que que no vamos a poder ser felices porque nos pasó determinada situación, que eso no debería haber sucedido, que no lo puedo soportar, ¿sí? Lo sensato sería evaluarlo en esta línea de acá, bueno, normal y malo. Más adelante vamos a verlo a través de un ejemplo para que lo entiendan mucho mejor. Listo, como yo les decía también en el otro extremo, cuando decimos que algo es genial, ¿sí? Inconscientemente vamos a decir esto, que todo lo que estamos viviendo nos va a hacer felices para siempre, ¿sí?
Entonces el propósito de evaluar las cosas hay que hacerlas en una forma sensata, entre bueno, normal y malo, porque si decimos que algo es muy terrible, estamos exagerando o estamos dramatizando. O si decimos que algo es muy genial, que es genial y que eso nos va a provocar una felicidad absoluta, también tenemos que tener cuidado porque, como yo les decía, es un arma de doble filo. ¿Qué pasaría si ustedes catalogan de algo que sea genial y lo llegan a perder? Por ejemplo, afrontan un suceso muy positivo, tienen unos triunfos en la vida, tal vez hay personas que los halaguen mucho, tal vez cumplan con sus expectativas y consideran que esto sea genial. Pero ¿qué pasa cuando ustedes viven lo contrario a lo que están viviendo en este momento? ¿Qué pasaría si no fuese genial? ¿Qué pasaría si el suceso que viviste, que lo consideras genial, se te acabara, ya no se diera nunca más? Entonces el hecho de catalogarlo genial puede pasar acá al lado contrario, de calificarlo terrible si no lo tienes. ¿Listo? Vamos a ver aquí, aunque esto lo voy a dejar para al finalizar la clase, porque a partir de este caso de acá vamos a comprender muy bien la capacidad o lo que nosotros debemos hacer al momento de evaluar las situaciones que nos aquejan, ¿sí? Este caso del estudiante suicida, voy a leer solo la primera parte, ya al finalizar, si ya nos queda tiempo, la complementamos, pero de todas formas la van a tener que leer porque es una pregunta del taller que les propuse para el reto de hoy. Entonces nos comenta aquí en este caso, es una situación de un niño, de un estudiante así como ustedes, es un estudiante de España, él se llama Jordi y resulta que él sufría de depresión. ¿Listo? ¿Qué pasó con este chico? Resulta que él se quiso suicidar. Aquí dice, se quiso suicidar y no fue un intento por llamar la atención, no fue un intento como para solo tener la atención de los papás. Resulta que el chico sí lo hizo, pero estuvo muy de buenas porque los papás llegaron antes a la casa y lo encontraron, ¿sí? Aquí de todas formas menciono la historia. Comenta que pues sí había sido un intento serio. Él intentó cortarse las muñecas en la bañera y mientras los papás pues estaban pasando el día afuera. Como les digo, por casualidad volvieron a casa antes de tiempo y lo encontraron inconsciente. Por casualidad. ¿Qué tal si no hubieran llegado antes? ¿Qué tal si ellos hubiesen intentado llegar y el tránsito hubiese estado muy congestionado? ¿Qué tal se les hubiera varado el carro, etcétera, etcétera, etcétera? Jordi no estuviera vivo en este momento. ¿Por qué propuse este tema del estudiante? Porque él parte, en primer lugar, da una explicación, una excusa del por qué intentó quitarse la vida. Entonces vemos acá las preguntas de un psicólogo cuando lo llevó la mamá. La mamá lo llevó pues obviamente a terapia después de ese suceso. Y aquí en este apartado yo propuse o les incluí las preguntas del psicólogo, ¿sí? Las respuestas del estudiante se las dejé marcadas en amarillo para que puedan comprender mucho mejor. Igual eso no hay pierde en cuanto a la comprensión de lectura, yo sé que lo van a poder hacer, pero les dejé en subrayado amarillo para que sea un poco más organizado. Entonces miramos acá que el psicólogo le pregunta aquí al estudiante, le dice que por qué quería hacerlo. La excusa del estudiante de Jordi se basa en que él había perdido 3 asignaturas, ¿sí? Es decir que a raíz de la pérdida de estas materias, él decidió quitarse la vida porque no consideró que eso era una tragedia. Lo que yo les decía acá arriba, el hecho externo, perder 3 asignaturas, él no lo consideró como malo o muy malo, sino que lo consideró como terrible. Listo. Y a raíz de haberlo considerado como terrible, lo que comenta acá abajo, si consideramos un tipo de situación terrible, nos estamos diciendo a nosotros mismos que no vamos a poder ser felices si lo vivimos de determinada forma, que eso no debería haber sucedido y que no lo voy a poder soportar, entre algunos ejemplos de lo que podemos pensar. Entonces, ¿qué pasó con Jordi? Automáticamente, al pensar que ese suceso fue terrible, desencadenó este tipo de ideas
y le originó pensamientos suicidas porque sencillamente se vio en el contexto de no poder superar ese tipo de situaciones. Con respecto a las demás preguntas, ahora lo abarcamos muy bien. Con respecto a las demás preguntas, vamos viendo que Jordi, a medida que el psicólogo le va preguntando otro tipo o indagando otro tipo de información para ver qué es lo que pasa en la mente de Jordi, nos damos cuenta que este chico exageraba con su forma de pensar. ¿Listo? ¿Qué pasa con esta palabra que yo escribí aquí en él o la propuse aquí en la presentación? Resulta que cada vez que nosotros afrontamos un suceso negativo en nuestra vida, tendemos a dramatizarlo, ¿sí? A terribilizar. Aquí lo propone con un nombre un poco curioso, terribilities, ¿sí? Pero lastimosamente, como lo menciona aquí, es la enfermedad de moda. Cualquier suceso, por absurdo o incluso por sencillo que sea, muchas veces tendemos a dramatizarlo, a exagerarlo, a terribilizarlo. Listo, por ejemplo, miramos aquí en este tipo de gráfico, lo voy a hacer aquí más grande. Miramos aquí, por ejemplo, el caso del chico que quiso quitarse la vida, perder una asignatura, que fue el hecho externo, lo consideró de terrible. Otro caso que es común aquí en la sociedad colombiana, y pues por no decirlo también mundial, el abandono de la pareja, donde la gente piensa que se les acaba el mundo cuando sucede ese tipo de situaciones. También hay una discusión que hay gente que la puede catalogar de terrible. Y hay gente que llega también a casos absurdos, por ejemplo, de que no puedan comprar cierto tipo de vehículos, que no puedan estar en un estatus social que ellos quisieran tener, o porque no tienen la plata que quisieran tener, o en este caso, o la situación absurda, que yo digo que es absurda, hay mucha gente que porque no pueden comprar un iPhone lo consideran de terrible, ¿sí? Y se estresan, se amargan la vida con eso. Aquí hay algo interesante en esta interrogación, ¿sí? Entonces, si consideramos este tipo de situaciones de terribles, ¿qué pasaría cuando de verdad asumamos situaciones o nos pasen o nos toque vivir cierto tipo de experiencias que sean muy delicadas, por ejemplo, tener una enfermedad terminal, por ejemplo, un secuestro, que son situaciones muy delicadas, hay que ser conscientes que son situaciones muy dolorosas, a nadie que le quisiera, nadie quisiera que algún familiar, algún amigo sea secuestrado o tener una enfermedad, ¿cierto? Entonces, si consideramos estas de terribles, ¿qué pasaría con estas? ¿Qué podemos decir de estas? ¿Sí? Entonces, el propósito es evaluar lo que nos sucede de una forma mucho más sensata, mucho más objetiva. Bueno, aquí miramos que efectivamente, como menciona aquí el texto, las personas mentalmente fuertes tienen cuidado de lo que yo les decía antes, de no dramatizar, de no exagerar, ¿sí? De las posibilidades negativas o del hecho que a ustedes les suceda, exageramos y a veces pensamos que va a ser lo peor de lo peor y la vida no funciona así, siempre van a haber oportunidades, pero nuestra mente, a veces nuestra mente es nuestra peor enemiga. Nuestra mente es la que nos impone las cargas, nuestra mente es la que nos dice, tú no puedes, tú no vales, se te va a ir más hondo la situación en la que estás, no vas a poder superarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el propósito de tener en cuenta este tipo de evaluación? Que aprendamos o rememoricemos o recordemos lo que aprendimos en el primer reto, que era lo del pensamiento crítico. Entonces aprendamos a pensar en positivo y a tener en cuenta que por muy mala la situación que nos esté aquejando, que estemos afrontando, no van a ser tan terribles como la situación que les estamos asignando. Es decir, no va a ser tan terrible de lo que nosotros estamos imaginando, ¿sí? Bueno, entonces, concluyendo aquí, él nos dice que la evaluación, ¿cómo debería ser esta evaluación? Debe ser con objetivos claros, debe ser objetivo, con sana comparación. Aquí estamos haciendo una comparación sana. Por ejemplo, perder una asignatura no se equivale o no se equipara a tener una enfermedad terminal. Hizo una discusión a un secuestro. ¿Será que es igual? ¿Será que si calificamos esto de terrible, esto también va a ser igual de terrible? ¿Será que los efectos negativos van a ser iguales?
Deben ser constructivos, como les digo, siempre pensando en positivo y con una mínima conciencia filosófica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con una mínima conciencia filosófica? Que aquí, en este aspecto de acá, van a entrar también ciertas variables que son variables estadísticas o probabilidades estadísticas, en la que nos permite diferenciar que dependiendo del suceso que nos toque vivir, dependiendo de la situación, las probabilidades de que eso siempre va, de que eso siempre, perdón, de que eso siempre siga nuestra vida o de que esa situación va a volver a repetirse o nunca le vayamos a encontrar una salida, van a ser unas probabilidades muy mínimas. Pero nosotros con nuestra forma errónea de pensar, a veces agrandamos ese tipo de ideas y terminamos por estresarnos, ¿sí? Entonces, concluyendo aquí, para recordar lo que vimos en la temática de hoy, y no solo en la de hoy, sino que esto va complementado con las temáticas anteriores, si nos detenemos a pensar sobre la realidad, nos damos cuenta de que muchas veces exageramos la relevancia de las adversidades. El propósito aquí es evitar exagerar. Debemos tener en cuenta que tenemos, o es nuestra obligación, pensar en primer lugar en positivo y en segundo lugar asignarles un valor coherente. Aquí la dejo más clara. Un valor coherente a las adversidades que nos están aquejando. Lo sensato sería catalogarlas de bueno, normal o malo. Puede ser que muy malo, pero si evaluamos como de terrible, ya estamos diciéndonos a nosotros mismos este tipo de idea. Sí, que no vamos a ser felices, que no podría haber, que no debería haber sucedido, que no lo puedo soportar, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Esta exageración tiene consecuencias emocionales nocivas. Ya sabemos lo que miramos en el anterior reto. Si pensamos mal, nuestras emociones serán negativas, serán malas también. Si pensamos en positivo, por lo menos podemos neutralizar o calmar un poco estas emociones, sí, que nos aquejan, o estas emociones que son pues muy perjudiciales, no solo a nivel emocional, sino en cuestión de salud. Sí, recuerden que la gente también se enferma por estresarse, la gente también se enferma por tener ideas negativas, viven con constantes dolores de cabeza, con estrés, y muchas veces la causa de esos dolores es sencillamente que se preocupan demasiado, no son felices de un minuto de su vida, y eso lastimosamente se ve reflejado en su estado de salud. Bueno, nos dice que aprender a evaluar todo lo que nos sucede de una forma realista, objetiva, que nos permite, que nos hace más fuerte y nos hace más tranquilos. Y uno de los mejores criterios para saber si algo es un poco muy malo, etcétera, 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 para hacerlo de una forma objetiva, de una forma sensata, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos es en qué medida esto que nos está pasando nos impide hacer cosas valiosas en la vida, ¿sí? Porque por muy malo que te pasen, por muy malas cosas que te pasen en la vida, por, por un suceso negativo o por algo que consideres que sea muy malo, ¿será que eso te va a impedir hacer cosas positivas para ti mismo? ¿Será que eso te va a impedir realizar acciones productivas o positivas para los demás? Entonces, mucha gente, aquí ya para finalizar, les cuento, mucha gente, independientemente de lo que les sucede, son bien con las personas, son bien con ellas mismas, tienen pensamientos positivos, tienen razonamiento positivo, y eso es lo que les ayuda a seguir adelante, ¿sí? A pensar en positivo, a ser más claros con las situaciones que ellos quieren superar y viven en tranquilidad, no viven con emociones negativas de pesimismo, de estrés, de inconformismo, de mal genio, de ira, de rabia, sino que independientemente de lo que les suceda, este tipo de personas ya saben que independientemente del caso, pueden ser felices. ¿Listo? ¿Tienen aquí alguna pregunta, chicos, con respecto a lo que expliqué el día de hoy? Bueno, listo, en cuanto
Entonces paso en este momento a explicar lo del reto número 3. Listo, chicos. Aquí presten un poco de atención porque muchos de sus otros compañeros pues, de otro curso estuvieron un poco confundidos con respecto a lo que iba a preguntar acá. Yo les voy a pedir en el primer punto, aquí lo dejo más grande, en el primer punto les voy a pedir que recuerden 3 sucesos que ustedes hayan vivido, mínimo 3, si pueden contarme más sucesos pueden hacerlo, pero mínimo 3. Y van a catalogar esos 3 sucesos del cómo ustedes los evaluaron en su momento, ¿sí? Si los consideraron geniales, muy buenos, si los consideraron normales, si los consideraron terribles, ¿sí? Me van a comentar de 3 sucesos, van a identificarlo de acuerdo a esta línea de acá. Aquí les digo ver imagen línea JPG, es esta de aquí. Sí, entonces van a ver esta tablita de acá o esta escala que yo hice, este gráfico de la línea. Me van a decir si los sucesos que ustedes afrontaron en un pasado o si están afrontando en este momento, me van a decir cómo lo están catalogando, si normal, malo, muy malo, terrible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso en cuanto al primer punto. En cuanto al segundo punto, de acuerdo al punto anterior, ¿considera que es correcta la asignación que dio a cada suceso? ¿Sí? Me van a decir, ustedes pues ya me comentaron qué sucesos son, si lo consideraron bueno, normal, malo, etcétera, etcétera. Me van a decir aquí si todavía piensan que ese suceso era bueno, era normal, era malo, de acuerdo a lo que contestaron. Me van a explicar si lo consideran así y por qué, ¿listo? Teniendo en cuenta la temática que explicamos el día de hoy. Y tercero, me van a decir cuál es la enseñanza que le ha dejado a cada uno de ustedes el caso de Jordi, el estudiante suicida. ¿Listo? Esta temática está aquí, temática línea de evaluación. Pueden ver aquí lo que yo expliqué en el día de hoy. No voy a entrar de lleno ahorita con el caso del estudiante suicida porque se nos va toda la hora. Entonces los invito aquí para que ustedes lean esto. Es una lectura muy interesante. Se van a dar cuenta que este chico empezó por decir que él había querido quitarse la vida porque perdió las 3 asignaturas, pero mientras iba indagando el psicólogo con él, nos damos cuenta que habían otros factores y habían otras ideas que el estudiante tenía en su mente que lo motivaron a hacer pues, lo que él quiso hacer, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta lectura de acá, me van a decir qué enseñanza les dejó este caso, y de acuerdo a esta línea, me van a decir los 3 casos o 3 sucesos, y concluyen con que si todavía piensan que estos sucesos sean normales, malos, muy terribles, etcétera, 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 de acuerdo a la explicación que dimos el día de hoy. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este reto, chicos? ¿Todo comprendido? Sí, profe. Bueno, listo, muchachos, espero que lo hayan entendido todos. Recuerden los que no han anotado el nombre, por favor, lo anotan acá. Recuerden también, clases, ya no hay sincrónicas la próxima semana y evaluaciones. Pónganse al día entonces con los retos que les estamos planteando acá a los docentes. No se atrasen con esto, recuerden las fechas de entrega. Recuerden las fechas de entrega porque nosotros también estamos sujetos a entregar las calificaciones de acuerdo a cómo el máster nos está dando, pues ahí el cronograma. Si ustedes me entregan trabajos tarde obviamente van a, en primer lugar, sacar sobre 3, pues ya es órdenes de coordinación que sacan 3, así hayan hecho un buen trabajo, solo porque presentaron el trabajo por fuera de la fecha límite. Pero lo peor que pueda pasar es que si ustedes entregan un trabajo, listo, tal vez nosotros, o lo entregan muy tarde, tal vez nosotros no alcancemos a entregarlo ahí al Máster 2000. Listo, esas fechas las da Secretaría también, ellos abren el sistema, entonces estamos sujetos nosotros a entregar ese tipo de notas en ese lapso que ellos también nos dan. Entonces tengan en cuenta eso, chicos. De resto,
Pues la temática, como ven, es muy fácil. Igual si tienen preguntas o dudas, no se olviden de mirar aquí en el tablón. Aquí está la información de mi contacto por WhatsApp o el correo institucional. Si alguien no lo puede hacer por este medio, ya saben, pueden tomarle fotos en un cuaderno, pueden tomar fotos legibles y me la envían a través de estos medios también. ¿Listo? Ya nos miraríamos, chicos, para un próximo encuentro sincrónico. No les podría decir cuándo. La próxima semana hay evaluaciones, después sigue la semana de flexibilización en tecnología. No sé decirles si tenemos más clases sincrónicas, pero de todas formas, pues si ya las tenemos, ya los esperaría en el próximo encuentro. Listo, muchachos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a todo esto, a la evaluación, con respecto a la flexibilización o el tema de hoy? No, señor. Todo claro. Bueno, muchachos, entonces ya nos miramos. Si hay otro encuentro, pues ya nos miramos en el próximo encuentro. De lo contrario, les deseo una buena semana y no se atrasen con sus actividades. Listo, que estén muy bien. Listo, Profe, muchas gracias. Bueno, listo, que estén bien, chicos. Les vaya bien. Hasta luego.